Aquí la falla que me empezó a hacer es que se queda prendido el testigo de la batería en el tablero. Comenzó a fallar así de repente, pero sí ya tiene algo de tiempo que empezó a hacer esa fallita. Así como de forma intermitente, a veces se quedaba prendido el testigo de la batería. Ahora de 2, 3 días aproximadamente para acá, al prender la camioneta, el testigo se debe apagar, el foquito del testigo de la batería. Se da marcha, enciende el motor y se apaga. Pero últimamente se quedaba encendido. Por debajo de las 1000 revoluciones se quedaba encendido el testigo. Al acelerar y pasar de las 1000 revoluciones se apagaba y ya trabajaba normalmente. Y ya trabajando volvía a bajar la aguja por debajo de las 1000 y se apagaba, o sea, no fallaba. Eso fue aproximadamente hace como 3 días o 4. Y desde ayer me comenzó una falla un poco más, pues más grave, por así decirlo, porque ahora ya el testigo se mantiene encendido por debajo de las 2000 revoluciones. Solo cuando la aguja supera las 2000 revoluciones se apaga el testigo, pero igual cuando vuelve a bajar debajo de las 2000, pues se vuelve a encender el testigo de la batería. Lo que hice fue revisar el voltaje de carga y efectivamente cuando se superan las 2000 revoluciones comienza a cargar y se apaga el testigo. Cuando está por debajo de las 2000 se enciende el testigo y no hay nada de carga hacia la batería, entonces el alternador no está cargando nada. Ahorita la traía funcionando y estaba con esa falla, pero la saqué a correr un poco y andaba funcionando bien. Bajaban las revoluciones al ralentí y se quedaba apagado el testigo. Pero lo malo que esa falla la hace, pues cuando se enciende el motor, que se apaga y luego se vuelve a encender, es cuando comienza nuevamente con esa falla intermitente. Apagué la camioneta y ahorita la voy a volver a prender para ver si trae la misma falla. Ahí se ve como con el motor encendido pues está por debajo de las 1000 revoluciones en ralentí y está el testigo de la batería encendido. Así al inicio cuando comenzó a fallar, superando las 1000 se apagaba y ahorita pues no se apaga, se sigue quedando encendido. Empezó con la falla de que es hasta las 2000 RPM, pasando de las 2000 se apaga el testigo, vuelve a caer por debajo de las 2000 y se vuelve a encender. Ahorita sí se apagó el testigo, cuando pasó las 1500 más o menos, se quedó apagado el testigo. Pero también lo que he notado es que lo hace cuando la camioneta está caliente. Ahorita sí se apagó el testigo inmediatamente que encendió la camioneta. Y aquí tengo el alternador nuevo que voy a instalar. De hecho, este no es nuevo, es seminuevo. Se sacó funcionando de una camioneta, porque también hay unos que son reconstruidos, pero yo en mi caso anduve buscando, no encontré reconstruidos. Y encontré este que estaba seminuevo, lo sacamos de una camioneta. Aquí estuve revisando los voltajes, le revisé el voltaje a la batería y está bien. Aquí por fuerza tiene que ser el alternador lo que está fallando y digo que es el alternador porque también puede fallar la batería y puede fallar un relevador, este que está aquí de color azul. Ese relevador trabaja en conjunto con el testigo del tablero, entonces muchas veces tenemos el problema de que se enciende el testigo en el tablero y pensamos que es el alternador. De hecho, a veces que medimos y no hay carga y suponemos que es el alternador. Entonces se hace el cambio del alternador y al final pues igual sigue fallando, pero es por eso, porque trabaja el testigo en conjunto con ese relevador.
y a veces eso no se tiene en cuenta. La batería también puede fallar, pero en mi caso no es batería, ya la revisé y los voltajes están bien. Además, esta batería tiene como 6 meses que la cambié, así que prácticamente está nueva la batería. Así, en mi experiencia, otra falla que también provoca eso de que se encienda el testigo y que no haya carga es la parte del arnés que está detrás de aquí de la batería que llega hasta el alternador, aquí donde conecta en este conector del alternador. Ese arnés es un cable de color amarillo que llega directamente hasta el testigo del tablero, y en ocasiones pues ya por el tiempo, la temperatura y eso, el cable como que se tuesta y a veces que se troza, entonces está ahí haciendo un falso contacto. Hay que tener esto en cuenta porque no porque falle significa que es precisamente el alternador. Igual puede ser el arnés que viene directamente desde el testigo hasta el relevador y luego aquí en la parte del conector. Para hacer el cambio del alternador es bien fácil, únicamente trae 2 tornillos, uno por la parte de abajo que va aquí, es un tornillo largo y es medida 14 milímetros. De la parte de arriba está el tornillo del tensor, ese que se ve ahí. Entonces únicamente hay que quitar el tornillo de abajo, el tensor de arriba y ya se puede sacar el alternador. De la parte de los cables del arnés, aquí viene un conector, aquí trae igual otro cable con una tuerca y aquí por atrás viene una línea de tierra. Estos son los 3 cables que se tienen que desconectar de lo que es el sistema eléctrico, el arnés. Y por supuesto que esto se tiene que hacer con los cables de batería desconectados para no provocar un cortocircuito. Entonces yo en mi caso voy a quitar la batería para hacer un poco más de espacio, trabajar más a gusto. De igual se puede hacer con la batería puesta, nada más hay que desconectar los cables, tanto positivo y negativo. En mi caso, pues aprovechando que saqué la batería, voy a limpiar aquí un poco porque sí está algo sucio. Y aquí está la parte del arnés que estaba diciendo. Este cable de color amarillo con una línea negra es el que va hasta el testigo del tablero. Entonces muchas veces ya por el tiempo, los años que tienen las camionetas, la temperatura, se troza de aquí adentro y empieza a hacer falso contacto. Eso sí me ha tocado ver en algunas ocasiones. Por eso lo hice de quitarle la cinta y revisar este cablecito. Pero pues se ve todo bien, entonces las pruebas que le hice, el arnés está bien, el relevador, la batería pues está nueva, por eso digo que forzosamente tiene que ser el alternador. De cualquier forma, si instalo el alternador y sigue con la falla, pues ya le busco ahí más por el lado de lo que es el cable de señal para el testigo. Voy a desconectar el arnés, sacar el tornillo de abajo, el del tensor y quitar la banda y ya con eso tiene que salir el alternador. Y ahora sí, ya aquí bajé el alternador. Este es el que traía instalado la camioneta y este es el nuevo que voy a meter. Entonces pues aquí se ve que anda más sucio. Y al girar la polea pues sí se siente ya como que el desgaste. Yo creo que ya necesita trabajo en los valeros y también en los carbones. Al girar la polea en ya se siente fricción, ya hay desgaste, ya necesita mantenimiento y por el contrario pues se siente bien suavecito. La otra diferencia que hay también es el amperaje. Este es el original de 60 amperes y este es de 70 amperes, trae 10 amperes más. El voltaje pues ese va a ser el mismo, de ahí en más pues no hay mayor diferencia, todo lo demás es exactamente igual, tiene que calzar ahí exactamente justo como estaba Entonces pues ahorita ya nomás voy a pasar a instalarlo para volverlo a conectar y todo eso y ver cómo funciona. Y aquí ya terminé de hacer el cambio del alternador, ya está el alternador nuevo instalado. Y este es el otro alternador, el que traía. Lo voy a limpiar bien, lo voy a desarmar para revisarlo, darle su servicio y pues ese sirve de repuesto. Ahorita terminé de instalar el alternador, si ya quedó bien, inmediatamente al prender el motor el testigo de la batería debe de apagar. Eso quiere decir que pues ya está cargando el alternador. Y ahí se ve como ya al prender el motor pues inmediatamente se apaga el testigo de la batería. Eso quiere decir que sí era el alternador lo que estaba fallando, ya con el reemplazo pues ya quedó bien.
Entonces, como se ve, ya quedó. Ahorita está registrando 13.9 volts. Está todavía un poquito bajo, pero sí ya está cargando. Hay que tener en cuenta que tengo el motor aquí en ralentí y sin ningún tipo de carga. Al meterle más carga, pues debe de aumentar un poquito más el voltaje, pero ya ahí quedó. Hace rato con el otro alternador, pues no estaba cargando nada. Igual por el momento este video hasta aquí queda. Ya saben, cualquier duda en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.